Desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno a cuidar y sostener a mi familia. Soy Marta, una mujer que ya ha cruzado la barrera de los 50 años, con la piel marcada por los años y el cansancio, y el corazón lleno de historias que nunca conté. Durante años fui la roca silenciosa de mi hogar, la responsable de mantener todo en pie mientras los demás vivían sus vidas sin cuestionarse. Mis sacrificios fueron muchos y grandes, y aunque al principio parecía natural hacerlo, con el tiempo comprendí que había olvidado una parte esencial de mí misma. Uno de mis mayores sacrificios fue abandonar la carrera que tanto amaba. Siempre quise ser maestra, inspirar a los niños y ayudar a que aprendieran sobre el mundo. Pero cuando mi hijo nació y tuvo problemas de salud, dejé todo de lado para estar a su lado. Renuncié a mis sueños para cuidar de él día y noche, y no me arrepentí. Sin embargo, esa decisión fue la primera piedra en una cadena que moldeó mi destino de manera silenciosa pero poderosa. Trabajé en múltiples empleos, desde limpiar casas hasta cuidar a ancianos, solo para asegurar que no faltara nada en casa. Nunca me importaron las largas horas ni los esfuerzos, porque creía que era mi deber hacer todo por mi familia. Dormía pocas horas y soportaba jornadas que dejaban mi cuerpo exhausto, pero siempre con la esperanza de que algún día todo valdría la pena. Además, renuncié a mis relaciones personales, incluyendo amistades fundamentales y cualquier posibilidad de una pareja que compartiera mi vida. Creía que no tenía tiempo ni espacio emocional para nadie más. Aquella abnegación por mi familia me dejó aislada y con el tiempo me enseñó a normalizar mi sufrimiento, como si no mereciera más que eso. Normalicé el dolor y el sacrificio, hasta el punto en que olvidé preguntarme qué quería o necesitaba para ser feliz. Negligí mis emociones más básicas: el cariño, el reconocimiento, el respeto y la alegría. Me convertí en una sombra que se movía al son de las demandas de los demás, siempre poniendo a los otros primero. Vivía con una sensación constante de cansancio que se apoderaba de mi cuerpo y de una tristeza difusa que nunca me permitía levantar la cabeza. Actualmente mi situación financiera es precaria. Mis años de trabajo duro no dieron los frutos esperados. Dependo económicamente de los pocos ingresos de mi marido y, en ocasiones, de la ayuda de mis hijos. La casa donde vivo es pequeña y está desordenada, con muebles gastados y paredes que parecen reflejar el desgaste de mi propia existencia. Siento que todo aquí se quedó congelado en el pasado, en esas promesas que no se cumplieron jamás. A los ojos de los demás, todavía soy esa mujer fuerte, capaz y sacrificada. Ella siempre está ahí para todos, dicen, admirando mi devoción. Pero yo me veo de manera muy distinta, invisible, no querida y completamente agotada. Mi reflejo en el espejo es el de alguien que se ha olvidado a sí misma, que ha perdido la chispa y que apenas respira. Recuerdo momentos que parecen tan lejanos, pero que aún duelen. Una vez, cuando era joven y estaba en la universidad, mi mamá me llamó llorando porque mi hijo estaba enfermo gravemente. Sin dudarlo, dejé todo y corrí a su lado, cambiando para siempre el curso de mis sueños y planes. En otra ocasión, en una fiesta familiar, mientras todos reían y disfrutaban, me quedé en silencio en un rincón, sintiendo que no era necesaria ni bienvenida. Ese instante se convirtió en un símbolo de mi invisibilidad en medio de aquellos que supuestamente amaba. La casa guarda el olor a café dejado en una taza olvidada, el roce áspero de las sillas desgastadas y el eco de días que ya no volverán. Este lugar, que debería ser un refugio, es en realidad una cárcel silenciosa donde se encierra mi alma cansada. Y ahí estoy yo, atrapada en mi sacrificio, sin saber si aún puedo encontrar una salida. Esta es mi vida hasta ahora. Décadas donde mi identidad quedó perdida entre las necesidades de los otros. Pero algo en mi interior comienza a despertar. Una voz pequeña que se resiste a ser silenciada por completo. Quizás todavía exista una luz que pueda guiarme hacia un nuevo camino. Uno en el que pueda reencontrarme conmigo misma y recuperar lo que nunca debí perder. Solo sé que ese viaje aún no ha comenzado, pero ya lo puedo sentir en la piel. Era un día como cualquier otro cuando llegamos a la reunión en el salón comunitario del edificio. La luz fluorescente parpadeaba intermitentemente y el murmullo de las voces llenaba el ambiente con una mezcla de curiosidad y apatía. Sabía que Chad estaría allí y esperaba verlo, no para confrontarlo con rabia, sino para mostrarme diferente,
para mostrar que ya no era la mujer débil que solía ser. El recinto estaba frío, con el aire acondicionado que parecía demasiado fuerte para un día tan caluroso. El olor a café rancio se mezclaba con el perfume barato de algún asistente. Las sillas ensambladas en filas contenían a los inquilinos, algunos charlando bajos, otros mirando al suelo o jugueteando con sus teléfonos. La mayoría parecía indiferente, mientras que otros parecían intrigados por qué Margaret Langley, esa mujer que habían conocido solo como la señora que pagaba las cuentas, ahora aparecía para hablar. Cuando Chad entró, lo reconocí de inmediato. Su sonrisa arrogante y su postura desafiante llenaban el espacio. No me notó al principio. Estaba demasiado ocupado buscando a la persona a quien cargar responsabilidades, a la figura que pudiese culpar por la subida del alquiler. Pero esta vez no estaba esa figura para esconderse. Estaba yo, firme y preparada. El silencio cayó cuando me levanté del fondo de la sala. Mi corazón latía con fuerza. Cada paso resonó en mis oídos. Me acerqué al podio con la seguridad que había cultivado en los últimos meses. Una seguridad sabia y calmada, no una que gritaba por ayuda. Al llegar al micrófono, respiré profundo y con voz clara dije: «Buenas noches. Me llamo Margaret Langley y soy la dueña de este edificio». El murmullo creció instantáneamente, seguido por miradas incrédulas y bocas abiertas. Chad se levantó de repente, casi derribando su silla en su prisa por protestar. «Tú, esto es una broma, ¿verdad?», dijo con voz tensa, tratando de recuperar su compostura. «No es un juego», respondí mirando directamente a sus ojos. «No hay broma en ser la dueña. Este edificio es mío y he invertido para mejorar la calidad de vida de todos aquí. Cada ajuste, cada reparación, cada mejora ha sido financiada con el mismo dinero que muchos de ustedes pagan en alquiler». Chad se acercó unos pasos, desafiándome. «Manipulaste todo. Esto es venganza para arruinarnos», escupió. Mientras su voz se elevaba, pude sentir cómo un frío bajo mi piel se convertía en fuego. No me molestaba su furia, me alimentaba. Había esperado este momento tantas noches, imaginando cómo sería reclamar mi espacio. «No, esto es justicia», contesté. «He cumplido mi parte como propietaria, asegurándome de que cada inquilino sea tratado justamente. No necesito ser su amiga ni ganar su aprobación. Solo les ofrezco un lugar digno para vivir. Eso es todo lo que merezco». Un silencio tenso siguió a mis palabras. La reunión continuó después de un aviso breve del administrador del complejo, pero la energía en la sala había cambiado. Observé a Chad, que ahora temblaba sutilmente, su rostro pálido y sudoroso. No lograba comprender cómo la mujer que había ignorado y humillado ahora estaba frente a todos, dueña de su mundo. En ese momento, una claridad inmensa me embargaba, una mezcla de triunfo callado y la dolorosa aceptación de lo que tuve que soportar para llegar allí. El peso del desprecio de mi familia, las lágrimas silenciosas, los años de sacrificios invisibles, todos estaban presentes, pero ahora eran el combustible de mi nueva vida. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a dispersarse, no me sentí ni sola ni victoriosa. Me sentí libre, libre de pedir permiso, libre de justificarme, libre de esperar permiso para existir. Y mientras salía del edificio esa noche, el aire fresco me abrazaba como una promesa de que lo que había comenzado con humillación ahora se transformaba en poder, poder para reclamar, para construir y finalmente para vivir para mí misma. Respiré hondo y pensé: esto no es solo mi edificio, es mi vida, y esta vez la llevo yo. La noche después de la humillación se instaló en mí como un peso que me oprimía el pecho. Sentada en el borde de la cama, miraba la pared frente a mí, cargada de sombras y recuerdos que antes prefería ignorar. Fue en ese silencio, solo interrumpido por el ritmo de mi respiración, que una verdad empezó a emerger clara y definitiva. Yo había estado aceptando ese abuso durante años, permitiéndome desaparecer para que otros pudieran brillar. Mi mente, agitándose con recuerdos, volvió a dos momentos de mi pasado que hasta entonces tenían otros significados. El primero fue la vez que decidí renunciar a mi pasión por la pintura para dedicarme a cuidar a mi madre enferma. En ese entonces, pensé que era mi deber, un sacrificio noble. Ahora, reconocía el dolor profundo de dejar ir una parte de mí misma sin que nadie lo valorara realmente. El segundo recuerdo fue una discusión con mi esposo hace años.
donde intenté expresar mis deseos y fui callada con una mirada fría y un silencio que dolía más que cualquier palabra. En ese instante entendí que no era solo mi silencio lo que me lastimaba, sino también la aceptación de ser reducida a poco más que una sombra. El cuerpo me dolía, un cansancio pesado que parecía más emocional que físico. A pesar de eso sentí una claridad intensa, como si un foco se encendiera dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí visiblemente presente, íntegra y digna de ser cuidada, no solo por otros, sino por mí misma. Mi diálogo interno era fuerte. Me repetía que merecía respeto, amor y consideración, sin condiciones ni sacrificios que me anularan. En ese momento tomé la pequeña caja de madera que estaba sobre mi mesa de noche. Era un lugar simbólico de mi mundo interno. Contenía cartas, objetos pequeñitos, recuerdos que me habían acompañado en diferentes etapas de mi vida. Abrí la caja y saqué un viejo collar que había pertenecido a mi abuela, alguien que siempre admiré por su fortaleza silenciosa. Sostenerlo me dio una sensación de conexión y protección. Esa joya, pequeña y sencilla, representaba todo lo que quería recuperar: mi valor, mi fuerza y mi voz. Salí de casa caminando hacia el parque cercano, dejado de lado muchas veces por considerarlo solo un lugar de paso. Esa caminata fue más que física. Cada paso era una transición emocional de la desesperanza hacia la determinación. El aire fresco me golpeaba la cara, y con cada respiración sentía cómo el peso en mi pecho comenzaba a disminuir, fragmentándose en pequeñas partículas de luz que se escapaban por mis poros. Mientras caminaba, reflexionaba sobre mi vida con una honestidad cruda. Reconocía la verdad dolorosa de que había permitido que mi amor golpeara con cadenas invisibles. Había confundido la entrega con la pérdida de mi identidad y había normalizado un silencio que era más un grito ahogado. Pero ahora, con cada pensamiento, sentía cómo esas cadenas se aflojaban. Al llegar a un banco bajo un árbol que sobrevivía al tiempo con su tronco agrietado y sus hojas verdes, me senté y miré hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, mezclándose con los últimos vestigios del atardecer. Allí entendí que la decisión que había tomado no debía ser impulsiva ni destructiva, sino llena de sentido, pasos pequeños pero firmes, hacia una nueva vida. La determinación empezó a asentarse en mí como un fuego que no se apaga. Decidí que no podía seguir siendo una mujer invisible dentro de su propia familia, una sombra que se sacrificaba hasta el punto de la deprimente soledad. La dolorosa claridad que me invadía me dio coraje suficiente para enfrentar la incertidumbre y la resistencia, tanto externa como interna. Volví a casa con la sensación de que, aunque el camino sería difícil, había tomado la primera decisión hacia mi libertad. Ya no solo sería la cuidadora, la madre, la esposa invisible, sino alguien que se reconocía como sujeto de su propia historia, con legítimas necesidades, deseos y dignidad. Esa noche dormí con la serenidad que surge cuando quieres romper con un pasado largo y tóxico, con la esperanza de que el amanecer sería distinto porque yo empezaba a ser distinta. Aquel amanecer me encontró despierta, con el corazón latiendo más rápido que la norma, pero con la mente clara y enfocada. No habría gritos ni reproches, ni demandas hechas enardecidas. La revolución comenzaría en silencio, con la calma de quien ha pensado cada movimiento con precisión quirúrgica. Ya no era la mujer que se entregaba sin reservas, que ponía todo por encima de sus necesidades. Esta vez actuaría con determinación y sin pedir permiso. Me acerqué a la mesa donde había dejado los papeles durante semanas, contratos, documentos de propiedad, facturas antiguas, todo ordenado, listo para ser usado en mi nuevo plan. Había pasado incontables noches revisando cada línea, cada cláusula, buscando errores y oportunidades. El sueño de años, amarrado a una propiedad que creía perdida, estaba a punto de convertirse en mi bastión definitivo. Con una pluma en la mano, firmé el préstamo y el traspaso que, aunque formalmente cedían la casa a mis hijos, en verdad daba un giro inesperado. Una sociedad limitada bajo un nombre que solo yo conocía, una protección legal que nadie veía venir. Sentí un nudo en la garganta al cerrar el expediente, pero no era temor, era el peso de la historia que estaba a punto de cambiar. Sabía que mis familiares más cercanos hablarían, intentarían manipular, reclamarían, pero no esta vez. Esta vez no tenía por qué justificarme. Ya no.
Ellos habían gozado de mi sacrificio sin dar nada a cambio. Ahora era hora de que me vieran con otros ojos, o al menos me sintieran. Planeé todo en silencio. Durante días, mientras ellos creían que yo seguía siendo la misma mujer callada y sumisa, yo fui construyendo la base de mi nueva realidad. Hablé con abogados discretos, sin delatar mis verdaderas intenciones. Evité dar pie a sospechas para que el impacto fuera mayor cuando la verdad saliera a la luz. Cada paso fue medido, cada acción calculada. No había lugar para errores. Llegó el día de la primera acción. No fue un enfrentamiento ni una declaración pública, sino la notificación formal a mis familiares de que la administración de la casa pasaba a mis manos. La sorpresa en sus rostros fue palpable. Murmullos, miradas desconcertadas, palabras ahogadas. Nadie esperaba que aquella mujer que habían considerado invisible tuviera la fuerza para reclamar lo que por derecho le correspondía. En ese instante, la casa dejó de ser un símbolo de sacrificios pasados para convertirse en mi territorio, mi espacio recuperado. Las reacciones no se hicieron esperar. Colin, en particular, mostró incredulidad y enojo. «¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarnos?», espetó un día, intentando sonar firme, pero con un temblor en la voz que delataba su desconcierto. Respondí con serenidad. «No consulté porque ya llevas años pensando que puedes disponer de mi vida. Esta vez soy yo quien decide». Ese silencio prolongado que siguió fue más elocuente que cualquier grito o reproche. Desde aquel momento, mantuve las distancias necesarias. No respondí a provocaciones, ni intenté justificarme más. Cada documento firmado, cada gestión realizada, era un paso hacia mi emancipación emocional y legal. Empecé a establecer reglas claras, horarios de visita, responsabilidades compartidas, límites que antes no existían. Aunque algunos rechazaban estos cambios, no había marcha atrás. Una de las pequeñas victorias que celebré fue cuando logré renegociar con los inquilinos antiguos, asegurando mejores condiciones y estabilidad para todos. Esa sensación de control, de ganar terreno, era nueva y dulce. El sentimiento de peso enorme que sentía durante años comenzó a disminuir, reemplazado por una calma sólida y poderosa. Aunque la mayoría reaccionó con escepticismo, hubo miradas furtivas de respeto o resignación. Sabían que era una mujer distinta, que aquello que les había parecido una debilidad, una pasividad, era en realidad la calma antes de la tormenta que finalmente liberaba todo su poder contenido. En un momento de duda, cuando la inseguridad buscaba colarse, recordé aquellos instantes de mi infancia donde jugué con mi madre y sentí su fuerza. Recordé el último abrazo sincero que recibí de mi hija antes de alejarse y entendí que debía mantenerme firme. Respiré profundo y volví a la tarea con renovado ímpetu. Durante estas semanas, mi cuerpo experimentó una transformación. Ya no sentía el cansancio rígido de quien carga con el peso de la familia entera. Había una ligereza extraña, a pesar del desgaste físico, una sensación de expansión, como si finalmente estuviera ocupando el espacio que me correspondería y nunca antes había reclamado. Aquella casa, antes un altar al sacrificio no reconocido, se convirtió en el símbolo tangible de mi cambio. Cada rincón parecía vibrar con esa nueva energía, con esa determinación silente que comenzaba a derribar muros invisibles. Al tiempo, incluso surgió la necesidad de marcar esta transformación con un objeto especial, una pequeña planta de interior, un ficus robusto que coloqué en la sala central de la casa. Era mi recordatorio diario de que el crecimiento, aunque lento y silencioso, es imparable. Y esa planta florecía, igual que yo. Finalmente, entendí que la verdadera fuerza no estaba en gritar ni reclamar con palabras hirientes, sino en tomar decisiones firmes que hicieran temblar los cimientos, sin necesidad de levantar la voz. La calma con la que ejecuté mi primer gran acto de liberación fue, sin duda, el primer paso hacia el cambio rotundo que marcaría el resto de mi vida. El tiempo comenzaba a jugar a mi favor, y yo me sentía por primera vez dueña de mi destino. Las primeras semanas posteriores a mi decisión de romper con el patrón que me había mantenido sumisa fueron las más duras de mi vida. No esperaba menos, claro, pero la intensidad y la persistencia de las reacciones aún así me dejaron exhausta, porque nadie quiere perder un espacio que ha creído suyo por tantos años. Y yo, al desobedecerlo, me convertí en un blanco constante de manipulaciones y presiones
que querían arrastrarme de vuelta al lugar que yo ya no aceptaba ocupar. La ofensiva comenzó con llamadas telefónicas interminables. Colin marcaba con insistencia, a cualquier hora, con su voz cargada de reproches, disfrazados de preocupación. «No sabes lo que estás haciendo, mamá. Estás destruyendo la familia. Vanessa está sufriendo y tú la abandonas», decía, tratando de sembrar culpa y miedo. Sus palabras eran como cuchillos invisibles que intentaban perforar la coraza que con tanto esfuerzo había construido. Pero yo dejaba el teléfono en silencio o directamente colgaba sin responder, priorizando mi paz sobre las demandas ajenas. Vanessa, mi hija, que alguna vez fue mi razón para vivir, también se convirtió en una fuente dolorosa de resistencia. Sus mensajes de texto llegaban como puñales fríos, despojados de la calidez de antes. «Eres egoísta e ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas?», me escribió una tarde mientras intentaba construir una nueva vida para mí. Palabras que resonaban con el eco de todos esos años en los que me oculté detrás de sus necesidades. Ese reproche me golpeaba con fuerza, pero también me recordaba cuánto necesitaba ponerme a mí misma por delante. Las tácticas de manipulación fueron variando y multiplicándose. Recibí mensajes en horarios inesperados, llamadas de silencio que torturaban mi mente, visitas sorpresivas a mi puerta que sacudían la frágil calma que había logrado alcanzar. Era como si todos quisieran forzarme a retroceder, a volver a la sombra, a desaparecer detrás del deber y el sacrificio. Hubo intentos por parte de terceros de mediar, como mi hermano Luis, que siempre quiso mantenernos unidos a pesar de los conflictos. Intentó contactarme con un mensaje conciliador. «Todos queremos lo mejor para ti, mamá. No cierres las puertas. Hablemos en familia, por favor». Pero yo ya sabía que mis decisiones debían ser firmes y que no podía ceder a la nostalgia y al pasado. No estaba lista para reuniones que pudiéramos disfrazar con palabras dulces, pero que solo buscaban revertir mi autonomía. Así, la llamada nunca se concretó. En medio de la presión y la soledad, hubo también intentos dolorosos de comunicación, que permanecieron sin respuesta. Vanessa me envió una carta, una escritura cargada de emociones confusas, donde pedía entender, no perdernos y reconstruir lo que se rompió. Leí esa carta una y otra vez, sintiendo una mezcla de tristeza, nostalgia y determinación. Sabía que no podía responder con palabras conciliadoras. Tenía que proteger la fragilidad de mi renacer. Cada reproche y cada ataque me hundía en momentos de profunda soledad y duda. Más de una noche me encontré mirando al techo, sentada en el silencio de la casa, sintiendo que el aislamiento era un pozo oscuro que me devoraba. La incertidumbre susurraba en mi mente frases que amenazaban con romper mi coraje. ¿Había cometido un error? ¿Era justo acabar con tantos años de sacrificio? Fue en esas noches donde aprendí a buscar dentro de mí una chispa que prendía la llama de la esperanza y la fuerza. Respiraba profundo, retomaba el control de mis pensamientos y recordaba la mujer que había decidido ser. Empecé, poco a poco, a establecer límites firmes con aquellos que querían recuperar lo que habían perdido. Aprendí a decir no, con respeto, pero con determinación. Seleccioné cuáles llamadas responder y cuáles ignorar sin culpa. Para proteger mi espacio personal, cerré puertas que antes permanecían abiertas de par en par. Esta defensa pacífica hizo que todo cambiara a su ritmo. Algunos reaccionaron con incredulidad o enfado. Otros simplemente aceptaron que ya no me hallarían disponible para viejas dinámicas. El enfrentamiento más desgarrador fue con un antiguo aliado, alguien que había sido un soporte emocional en el pasado, pero que ahora parecía dudar de mi transformación. Nos vimos cara a cara una tarde en el parque, en un encuentro imprevisto. Me preguntó con voz teñida de preocupación y juicio: ¿realmente crees que esta es la forma? Podríamos encontrar un equilibrio, un punto medio. Lo miré a los ojos y dije, con una claridad que sentí retumbar hasta en mis huesos: este no es un capricho ni una etapa pasajera, es mi vida. No estoy buscando un punto medio, estoy buscando vivir por mí misma. Hubo un silencio tenso que pesaba más que 1000 palabras. Cuando me alejé, su expresión había cambiado. No hubo más objeciones. Fue una victoria silenciosa, pequeña pero significativa. Sentí cómo mi cuerpo se iba ajustando a ese nuevo modo de ser. Una postura más erguida, una respiración profunda que ya no contenía el dolor reprimido, una mirada que se sostenía sin miedo ni culpa.
Cada día que pasaba afirmaba la fortaleza que brotaba de mis decisiones. Me reconocía en el espejo como alguien diferente, ya no una sombra que se escondía detrás de otros, sino una mujer que se reivindicaba en su propio valor. Las dudas seguían apareciendo, porque el cambio nunca es un camino recto, ni seguro. Hubo días de desesperanza, momentos en que sentí que volver a la antigua forma sería menos doloroso. Pero siempre, en esos instantes, una voz interna me recordaba la luz que ya había iniciado el camino de mi libertad. Mis acciones habían plantado una simiente de independencia que requería protección y cuidado constante. Así, entre choques, silencios, reproches y pequeñas victorias, me reconstruía. No para satisfacer a otros, ni para buscar aceptación, sino para vivir en la plenitud de mi propia verdad. El proceso era desgastante y muchas veces solitario, pero también liberador. Sabía que la batalla continuaría, pero el aire que ahora respiraba era distinto, lleno de promesas de un futuro donde yo era la única dueña de mi historia y mi destino. Descubrí la verdad por accidente. Un día gris y lluvioso que parecía un reflejo de la tormenta que se desataba en mi interior. Mientras revisaba con desgana una vieja caja de cartón que guardaba en el rincón más olvidado de mi casa, me topé con un sobre sellado, marcado con mi nombre escrito a mano, con una caligrafía firme, pero antigua. Al abrirlo, encontré una carta y algunos documentos que cambiarían para siempre todo lo que creía saber sobre mi propia historia y familia. La carta estaba escrita con una mezcla de firmeza y arrepentimiento, y contenía una confesión que me dejó helada. Era una revelación sobre secretos muy guardados, mentiras sostenidas durante años, cuidadosamente tejidas para proteger a unos a costa de otros. La misiva provenía de alguien cercano, alguien en quien confié toda mi vida, mi madre. Allí, confesaba que había ocultado detalles fundamentales sobre mi nacimiento y mi infancia. No se trataba solo de omisiones inocentes, sino de mentiras deliberadas que moldearon mi existencia, sin que yo lo supiera. Los documentos anexos confirmaban que la relación que creía tener con mi madre era una verdad a medias. Fui fruto de un amor prohibido y perseguido por el escándalo en la época. Ella tuvo que enfrentar presiones sociales y familiares para mantener mi origen oculto. Durante todos esos años, fui criada en un entramado de simulaciones y medias verdades que me privaron de mi identidad completa y me sumieron en un sentimiento profundo de vacío y confusión. Al leer, sentí una mezcla abrumadora de emociones: tristeza por la falsedad de la base sobre la que construí mi vida, ira porque durante décadas cargué con el peso de las decisiones y ocultamientos ajenos, pero también un extraño alivio, como si, al fin, alguien hubiera arrojado luz sobre las sombras que siempre me acompañaron. La revelación me permitió reinterpretar mi historia personal desde una nueva perspectiva, comprendiendo que no toda culpa era mía. El cansancio y el sufrimiento acumulado tenían otra causa que no solo mis sacrificios. Un recuerdo claro surgió en mi mente: la mañana del último cumpleaños que celebramos juntas. Su rostro mostraba una mezcla de amor y miedo, y sus palabras temblaban, llenas de significados no expresados. Ahora entendía que detrás de esa emoción contenida y esas silenciosas ausencias se ocultaban muchas cosas que jamás me dijo. También vinieron imágenes de conversaciones interrumpidas y silencios incómodos que resignifiqué a la luz de esta nueva verdad. La casa, que antes se sentía como una prisión silenciosa, empezó a transformarse en un refugio donde podía reconstruirme. Sentada en el suelo del salón, con la carta en mano, sentí cómo una carga pesada comenzaba a soltarse de mi pecho. No era solo la carga de una vida sacrificada para otros, sino el peso de una mentira que por fin salía a la luz, permitiéndome respirar con más libertad. Por primera vez, comprendí que esta verdad, aunque cruel, no era una cadena, sino una llave que me abría la puerta a una nueva vida. Tenía en mis manos la posibilidad de apartar las mentiras y construir mi propia versión, con autenticidad y sin miedo a enfrentar el pasado. Este descubrimiento me brindaba una nueva fuerza, una razón para seguir adelante y recuperar lo que me fue negado. Pasé horas reflexionando sobre qué hacer con esta información. No podía permitir que el dolor se convirtiera en amargura o deseo de venganza. En lugar de eso, decidí que esta era una oportunidad para sanar.
para establecer nuevos límites y para dejar atrás los patrones que me habían mantenido atrapada en el sacrificio injusto. La carta se convirtió en un símbolo de mi despertar, un testigo silencioso de mi transformación interior. Mientras la noche caía y la lluvia continuaba golpeando las ventanas, me senté en el porche de mi casa, dejando que el aire frío despejara mi mente. Sentí el peso de los años, pero también una esperanza nueva, intacta y sorprendente. Era consciente de que el camino hacia la libertad sería largo y difícil, pero ahora caminaba con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Con cada respiro, sentía cómo la verdad me fortalecía, como un faro que iluminaba la oscuridad. No volvería a permitir que otros definieran mi valor ni mi destino. Atravesaba un puente que me llevaba desde el dolor hacia la autonomía, desde la mentira hacia la autenticidad. Así, con la carta apretada en la mano, decidí que esta verdad no me aplastaría, sino que me impulsaría a renacer. A partir de ahora, mi historia sería mía, y la utilizaría no para lamentar el pasado, sino para construir un futuro donde yo fuera la protagonista, dueña de sus decisiones y de su vida. Cuando finalmente tuve en mis manos aquella carta que mi madre había guardado con tanto celo, no pude evitar sentir que el suelo se abría bajo mis pies. La tinta borboteaba palabras que jamás imaginé leer sobre mí misma, sobre mi historia, sobre las mentiras que habían construido el mundo en el que vivía. Aquella noche, la luz tenue de la lámpara del pasillo parecía casi burlona. Sus sombras largas y siniestras se extendían por las paredes como recordatorios de todo lo que había estado oculto. Con la carta en una mano, me senté en el viejo sillón que tantas veces me vio sacrificándome, con la respiración entrecortada y el corazón palpitando con la fuerza de 1000 tormentas. Cerré los ojos, y sin saber por qué, un recuerdo se desplegó. Mi madre sentada en aquel mismo sillón, sonriendo débilmente, mientras susurraba con voz quebrada. A veces, proteger duele más que cualquier otra cosa. Al abrir los ojos, la realidad fue tan clara como un puñal. Todo aquel sacrificio, toda esa cadena de mentiras que había aceptado como un destino, tenían raíces más profundas, más oscuras. La verdad latente me golpeaba con la fuerza de un huracán, una mezcla extraña de rabia y tristeza que me envolvía y me dejaba sin aire. Sin embargo, en medio del caos emocional, sentí algo que no había sentido nunca, una delicada chispa de alivio, porque comprender que había sido víctima de un engaño no me encadenaba más. Al contrario, me daba una ventana para liberarme. Analicé cada palabra de la carta, cada línea que desnudaba secretos guardados durante años, cada frase que explicaba lo inexplicable desde una perspectiva que jamás quise imaginar. Encontré traiciones disfrazadas de amor, verdades torcidas y silencios que mataban lentamente. Descubrí que no era solamente el sacrificio que había hecho, sino las mentiras sobre las cuales había edificado mi vida. Recordé con precisión el día en que, joven y llena de esperanzas, me comprometí a dejar mi carrera para cuidar a mi esposo, prometiéndome que los sacrificios traerían felicidad. Ahora, comprendía que mi entrega había sido aprovechada, y que tantas renuncias fueron apuestas a un futuro que nunca existió realmente. Pero también sentí que no todo había sido en vano. La fuerza que gané en esos años de lucha silenciosa era la misma que podía usar para romper mis cadenas. Deslicé la carta con cuidado nuevamente sobre la mesa. La casa estaba en silencio, la atmósfera densa como si también esperase mi próxima acción, mi siguiente movimiento. Pensé en mi madre y en la complejidad de su amor, que la había llevado a guardar aquellos secretos. La imagen de su rostro cansado y resignado se dibujó vívida en mi mente, pero por primera vez no sentí compasión que me doblegara, sino comprensión que me fortalecía. En esta soledad elegida, me permití llorar, pero no por la pérdida o el engaño. Lloré porque finalmente me veía claramente, sin máscaras ni justificaciones. Me permití sentir lo que nunca pude antes, el derecho a mi propio deseo, a mi propio espacio, a mi propia voz. El ritual que comenzó junto a esa carta fue una metamorfosis silenciosa. Me levanté del sillón con una determinación renovada. Sabía que aquella verdad era un arma y un escudo, una brújula para un camino que aún tenía que encontrar. Guardé la carta en un lugar seguro, no para esconderme de ella, sino para recordarme siempre la fuerza que encontré en ese descubrimiento. Decidí que no sería prisionera de la historia que otros escribieron para mí. Ahora me tocaba a mí escribirla,
con puño firme y corazón abierto. Mientras me sentaba a la mesa, la penumbra fue cediendo lentamente, y una luz más cálida empezó a colarse por la ventana, tocando objetos que ahora parecían nuevos. Respiré hondo, y pensé en lo que vendría, en las decisiones que tendría que tomar, en las batallas internas que aún debía librar, pero con una claridad que me hace sentir invencible. Porque, aunque el camino hacia la libertad no está exento de sombras, ahora era yo quien sostenía la lámpara. Ya no dependería de nadie para alumbrar mis pasos. El peso del engaño y de la traición quedó atrás, y frente a mí se desplegaba un horizonte incierto, sí, pero también prometedor. Un horizonte hecho para mí, creado con la pena, la ira, pero también con la esperanza más genuina. No todo será fácil, lo sé. Algunas heridas tardarán en cicatrizar y otras probablemente nunca sanarán completamente. Pero esa verdad que hoy se desveló ante mis ojos es también la raíz de mi renacer. Y mientras miro hacia adelante, siento que he recuperado el poder. No pido permiso para existir. No imploro por amor ni compasión. No busco la aprobación de nadie, porque por fin sé quién soy, y eso me basta. Parte 8. Renacimiento. Salí de ese encuentro con una mezcla de alivio y una especie de temblor en el pecho. La habitación donde habíamos peleado conservaba un aire pesado, pero para mí era el final de un ciclo. Caminé lentamente por el pasillo, notando cada paso como una afirmación silenciosa de que, a partir de ese momento, las cosas cambiarían. Al llegar a mi casa, esa misma casa que durante años fue testigo de mis silencios, mis renuncias, sentí una oleada extraña, miedo y esperanza al mismo tiempo. Miré alrededor, las paredes sencillas, las cortinas gastadas, las pocas luces que ahora iluminaban más que antes. Todo parecía invitándome a transformar ese espacio y, en parte, a transformarme a mí. Esta vez no me dejé vencer por la rutina. Saqué una caja de pinturas que tenía guardada desde hacía meses y comencé a pintar la sala. Con cada pincelada blanca, sentí que borraba un poco de los años en que me había olvidado de mí misma. Era un acto pequeño, pero poderoso, tomar el control sobre mi propio espacio. Preparé un pequeño altar en una esquina, una vela que había comprado una tarde buscando un cambio, una foto antigua donde sonreía libremente y un cuaderno donde escribí sin detenerme. Allí, en esas páginas, derramé todo lo que había acumulado. Tristezas, frustraciones, sueños largamente adormecidos. Los días siguientes, me obligué a salir, a reconectar con un mundo que parecía haber avanzado sin mí. Pedaleé por el parque con una bicicleta vieja, sintiendo el viento en la cara y la libertad recorrer mis venas. La luz del sol, el aroma de la tierra mojada después de la lluvia, los sonidos de la vida alrededor, me recordaban que yo también tenía derecho a existir plenamente. Recibí mensajes de personas que una vez fueron cercanas y con una sorpresa para mí misma, respondí con sinceridad y sin miedo. Una amiga especial, Ana, me escribió con cariño, preguntando cómo estaba. Nuestra conversación fue sencilla, llena de miradas genuinas y palabras que creaban puentes nuevos. Transformé un rincón de mi sala en mi refugio personal. Puse una planta que cuidaba con esmero, un cojín cómodo y una lámpara que proyectaba una luz cálida. Allí me sentaba a meditar, a leer y a escucharme sin prisa, sin culpas. Era un espacio que representaba mi renacer y mi nuevo compromiso conmigo misma. Reflexioné sobre mi pasado con una mezcla de nostalgia y aceptación. Había sufrido, sí, pero también aprendido. El sacrificio había sido parte de mi camino, pero ahora había decidido que el amor propio y el respeto por mis necesidades serían mi brújula. No me permitiría más invisibilidad ni sumisión. El acto simbólico del color blanco en mis paredes reflejaba esa limpieza interior, ese deseo de empezar de nuevo, sin arrastrar el peso de antiguos juicios. Me había redescubierto. Estaba viva, de pie, completa en mi imperfección. Al cerrar los ojos, repetí una frase al viento, sentida y firme. Esta soy yo, finalmente, la dueña de mi historia. Y con esa convicción, respiré profundo, sintiendo que una nueva etapa apenas comenzaba. Dejé que la luz entrara por la ventana. Me regaló un destello cálido sobre el rostro. Afuera, la vida seguía, y yo estaba lista para vivirla desde un lugar de poder, de respeto y de amor incondicional hacia mí misma. Había renacido, y esta vez sería para siempre.